Hola, vamos a hablar de la teoría de la demanda y de la oferta. Vamos a iniciar primero explicando qué es la demanda y luego la oferta y luego cómo se unen estas dos. La teoría de la demanda habla de cuántas unidades de un bien está dispuesto a comprar un consumidor o un cliente. Cuando hablamos de demanda vamos a platicar dos variables muy importantes. La primera es el precio, es decir, el dinero que cuesta un bien o servicio. La segunda es la cantidad demandada, que son los bienes o los servicios que está dispuesto a comprar un consumidor. Y como lo vamos a ver, es como en la gráfica que se muestra aquí a la derecha. Entonces siempre va a estar el precio en el eje Y la cantidad demandada en el eje X. Y la demanda es la línea que marca todos los puntos entre el precio y la cantidad demandada. No es lo mismo la cantidad demandada que la demanda, porque la demanda es la línea que une todos estos puntos y la cantidad demandada en cambio son como lo que está en el eje X sin estar todavía relacionado con el precio. Ahora, la ley de la demanda dice que entre mayor sea el precio de un bien, o sea, entre más crezca el precio, o sea, entre más subamos en el eje Y, menor será la cantidad demandada. Es decir, nos estaremos acercando hacia el origen en el eje X. Y viceversa, a menor precio va a haber mayor cantidad demandada. Es decir, que cuando cambia el precio, reacciona la cantidad demandada. Ahora, poniendo un ejemplo de la ley de la demanda, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un artículo que cuesta 5,500 pesos y por ello la cantidad demandada es de 30, es decir, que los consumidores están dispuestos a comprar 30 de estos bienes a ese precio. Ahora, si llega a bajar el precio de ese bien, no sé, que hay un descuento, una oferta, cualquier cosa, y baja a 5,000 pesos, más personas van a estar dispuestas a comprarlos. Entonces, va a haber una demanda de 60 artículos. Aquí lo que estamos viendo es un movimiento de este punto de 30 artículos a este punto de 60 artículos. La demanda sigue siendo la misma. Recuerden que la demanda es esta línea azul. Entonces sigue siendo la misma demanda, lo único que pasó es que hubo un movimiento. Se diría que es una demanda diferente cuando, por ejemplo, vemos estos casos en los cuales hay un desplazamiento. Entonces hay dos tipos de cambios. El movimiento, que es cuando es en la misma demanda, ya sea que suba o que baje, y el desplazamiento es que se crea una nueva línea de demanda. Como vemos, en un desplazamiento no hay un cambio de precio, entonces si vemos el precio, aquí están estos 3 puntos, es el mismo para las 3 curvas de demanda, pero lo que sí hubo fue un cambio en la demanda, y esto es porque algún determinante de la demanda cambió, no tanto el precio. Ahora vamos a ver cuáles son los determinantes de la demanda. Hay 6 que pueden ir cambiando. El primer determinante de la demanda es el precio actual del bien. Este no va a generar un desplazamiento, sino un movimiento. Es el único que no genera desplazamiento. Entonces, es lo que habíamos platicado, que si cambia el precio, va a cambiar la cantidad demandada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un precio menor y por ello hay mayor demanda. Y cuando subimos el precio, baja la cantidad demandada. Entonces, si vemos, aquí subió el precio y la cantidad demandada se recorrió a la izquierda. Lo mismo pasa si seguimos subiendo el precio, se va a seguir recorriendo hacia la izquierda la cantidad demandada, es decir, a más alto precio hay menor cantidad demandada. El segundo determinante de la demanda es el ingreso. Esta es la cantidad de dinero que tiene el consumidor y provoca desplazamiento y cambio de la demanda. A más ingresos se quiere comprar más al precio que sea y viceversa.
Entonces justo si sube el ingreso va a subir o cambiar la demanda hacia positivo, que es como de 1. Si baja el ingreso van a estar comprando menos, cambia la demanda hacia de 2. También es importante mencionar que los bienes se pueden clasificar en normal, inferior y de lujo. Entonces, en los bienes normales, si baja el ingreso, baja la demanda y viceversa. En los bienes inferiores, si baja el ingreso, sube la demanda. Estos son el tipo de bienes que son como más baratos, que no son de lujo justamente, son inferiores. Entonces cuando menos dinero está teniendo el consumidor, van a consumir más este tipo de bienes. Y por el contrario, cuando sube su ingreso, baja la demanda y en cambio se van más por los bienes de lujo. Que justo en los bienes de lujo, cuando sube el ingreso, sube la demanda. Ojo aquí, tiene que subir mucho el ingreso para que suba la demanda y bajar mucho el ingreso para que baje la demanda. Entonces, los bienes de lujo tienen un comportamiento igual que los bienes normales, solo que sí tiene que subir más el ingreso o bajar más el ingreso para que se vea un cambio en el comportamiento. Ahora, el tercer determinante de la demanda es la moda. Con la moda estamos hablando de los gustos o las preferencias y provoca desplazamiento y cambio en la demanda. Entonces justo si de pronto se pone muy de moda un tipo de ropa, un tipo, no sé, de playeras, entonces va a generarse un desplazamiento y la gente va a estar en general demandando más estos productos. El cuarto determinante de la demanda es la población. Este es el número de consumidores del bien y también provoca un desplazamiento y cambio en la demanda. Entonces, si aumenta la población de gente que consume tenis, automáticamente va a cambiar la demanda. El quinto determinante de la demanda es el precio futuro esperado. Y esto es lo que supones que pasará. Entonces, como por ejemplo, si espero que las flores aumenten de precio el 14 de febrero, chance desde antes del 14 de febrero empiezo a comprar flores y hay un cambio en la demanda, justo para evitar pagar de más. El sexto determinante de la demanda es el precio de los sustitutos y los complementarios. Una pareja de bienes sustitutos son dos bienes que cumplen la misma función o que satisfacen la misma necesidad. Por eso podemos escoger uno o el otro, según la preferencia o el precio. Y una pareja de bienes complementarios son dos bienes que se tienen que usar juntos para cumplir la función o satisfacer la necesidad. Entonces, no sé, como por ejemplo, unos bienes sustitutos podrían ser Pepsi y Coca-Cola, que son como dos refrescos algo similares. Y dos bienes complementarios podría ser, no sé, si alguien a fuerza come palomitas con Valentina y si no, no come ni palomitas ni Valentina. Entonces justo ese es complementario, que necesitas los dos para poder como satisfacer tu necesidad o tu deseo. Ahora, cuando hablamos del determinante por precios de sustitutos o complementarios, estos tienen unas gráficas diferentes a las demás. Entonces les voy a explicar. Para estos casos vamos a tener dos gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos unos sustitutos, son justo dos gráficas, uno para cada uno de los productos que se podrían sustituir. Regresando al ejemplo de la Pepsi y la Coca-Cola, en uno va a haber movimiento y en el otro desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si la Pepsi sube de precio, entonces ven, tenemos el precio número 1 que estaba aquí y subió al precio número 2. Lo que va a pasar es que va a haber un movimiento en cuanto a la cantidad demandada. Se va a mover hacia la izquierda, es decir, va a haber menos cantidad de Pepsis demandadas porque subió el precio. Y por el contrario, el sustituto, que es este bien que podría bien cambiarse y consumirse en lugar de Pepsi, que es la Coca-Cola,
va a tener una gráfica en donde va a tener un desplazamiento. Entonces tenía primero esta curva de la demanda 1 y se cambia a esta curva de la demanda 2, en donde aumenta su cantidad de productos demandados. Entonces teníamos primero aquí esta cantidad de productos demandados 1 y cambia a esta cantidad de productos demandados 2, y eso teniendo en cuenta que mantuvo el mismo precio. O sea, ni siquiera tuvo que bajar de precio ni nada, sino que como subió el otro, perdieron algunos clientes que se van a ir por el sustituto. En cambio, cuando hablamos de complementarios, regresando al ejemplo de las palomitas y la Valentina, si sube el precio de la Valentina, tenemos igual el precio número 1 que subió al precio número 2, va a pasar parecido. Va a tener un movimiento en donde van a perder cantidad de demanda, pero el otro producto, a diferencia del sustituto, en lugar de incrementar su demanda, va a disminuir. Entonces esto es porque subió el precio de la Valentina y entonces hay ciertos clientes que dicen como, ay no, yo solo como palomitas con Valentina, pero ahora que la Valentina está más cara, no la quiero. Entonces ya no van a comprar ni Valentina ni palomitas porque los compraban en combo. Por ello, su demanda se va a ver afectada y se disminuyó. Entonces, aun cuando las palomitas mantienen el mismo precio, la cantidad demandada baja de 35 a 20. Ahora vamos a platicar de la oferta. La oferta representa combinaciones de precio y cantidad ofrecida que está dispuesto a vender un productor. Entonces, como platicábamos antes, la demanda es la cantidad que está dispuesta a demandar un consumidor, y aquí estamos hablando de la cantidad ofertada que está dispuesta a vender un productor. Cuando hablamos de oferta, estamos hablando de oferente, de productor, de vendedor. Y la ley de la oferta lo que muestra es la relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida, y a menor precio, menor cantidad ofrecida. Entonces, aquí entre mayor sea el precio, como vemos aquí está en el eje de las Y también el precio, el vendedor va a querer vender más porque le conviene más, porque va a estar ganando más por cada una de estas unidades. Y entre menor sea el precio, va a querer ofrecer menos de sus productos porque no le va a estar ganando tanto. Entonces, si vemos, la gráfica de oferta es diferente de la demanda. Si vemos, es una curva que va hacia la derecha, y la demanda era una curva que empezaba en la esquina superior izquierda del precio e iba bajando conforme aumentaba la cantidad. Ahora, igual que en la demanda, también tenemos movimiento en la curva de la oferta. Entonces, a mayor precio, lo que platicábamos, vas a querer ofertar más productos. Y así de la misma forma, a menor precio, menor cantidad ofertada. Aquí lo que estamos viendo es un movimiento en la curva de la oferta, pero también puede existir un desplazamiento de la curva de la oferta. Y todo esto va a variar según los determinantes que estén afectando a la oferta. Así como en los determinantes de la demanda, la oferta también tiene 6. Hay 3 que varían del de la demanda y 3 que son muy similares. El primero es el precio actual. Este es muy similar al de la demanda y este es el precio al que vende el oferente hoy. A mayor precio, mayor cantidad ofertada, y a menor precio, menor cantidad ofertada. Lo que platicábamos, esto genera un movimiento, no un desplazamiento. El segundo determinante de la oferta, y este sí es diferente al de la demanda, es la tecnología. En la tecnología tiene que ver con el clima y técnica que usa el productor para producir el bien o el servicio. A mayor tecnología, mayor oferta. Puede ofrecer más productos porque todo mejora. Y a menor tecnología, menor oferta. Aquí sí hay un desplazamiento de la curva de la oferta. El tercer determinante de la oferta es el precio de los factores de producción.
Esto es lo que utilizas para producir, es decir, los recursos, los insumos y la materia prima. Todos estos son costos de producción. Entonces, por ejemplo, si suben los salarios de los meseros, va a haber menor oferta de comida porque gastas más en los meseros. Y viceversa, si bajan los salarios de los meseros, puedes ofrecer más comida y cambia la curva de la oferta. El cuarto determinante de la oferta son los oferentes. Este es el número de personas que producen y venden un bien. A mayor oferentes, sube la curva de oferta, porque pueden ofrecer más. Y a menor cantidad de oferentes, baja la curva de la oferta. Igual, son desplazamientos. El quinto determinante de la oferta es el precio futuro esperado. Este es similar al de la demanda, pero aquí lo que vemos es lo que espera el oferente que va a pasarle al precio. Por lo que antes de que pase, el oferente cambia su oferta. Entonces, por ejemplo, si espero que el precio de uno de mis bienes suba, actualmente voy a bajar la oferta para que cuando suba ese precio, suba la cantidad de productos ofrecidos que tengo y entonces yo gane más al precio más alto. En cambio, si creo que va a bajar el precio futuro esperado, entonces en este momento subo la oferta de mis productos para que se vendan ahorita antes de que bajen de precio y yo gane menos por cada uno de esos artículos. Y el sexto determinante de la oferta es el precio de los sustitutos y complementarios. Ahora aquí es donde se pone más interesante, porque ya vamos a ver cómo se cruzan la curva de la oferta con la curva de la demanda. Entonces, si vemos, la línea azul es la de la oferta y la línea roja es la de la demanda. Como vemos, en el eje de las X está la cantidad, que la cantidad es tanto, si por ejemplo nos vamos en este punto hacia abajo, va a ser la cantidad ofertada, pero también podemos ir en este mismo punto a la cantidad demandada en ese momento. Y el precio, que está en el eje de las Y. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio o equilibrio de mercado muestra el precio en el que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales, es decir, este punto en el que cruzan estas dos curvas. Es decir, la cantidad ofertada y la cantidad demandada es la misma. Ahora bien, en nomenclatura, como también podemos encontrar escrito el punto de equilibrio, son estas opciones que tenemos aquí a la derecha. Puede ser esta E, como en este caso, QE, que es cantidad en equilibrio, PE, precio en equilibrio, Q con un asterisco, como lo estamos viendo aquí en esta gráfica, P con un asterisco, igual como está aquí en la gráfica, Q con dos asteriscos y P con dos asteriscos. Entonces, ahora, algo muy importante es mencionar, cuando estamos por encima del punto de equilibrio, por ejemplo, vamos a ir a este caso del precio número 2. Vemos que aquí tenemos esta línea roja es la demanda, entonces aquí en este punto que cruza con el precio tenemos la cantidad demandada. Y si vemos la cantidad ofertada, como vimos la línea de la oferta es esta verde, la cantidad ofertada en ese precio número 2 está acá. Lo que estamos viendo es que la cantidad ofertada es mayor, o sea, está más hacia la derecha que la cantidad demandada. Esto quiere decir que tenemos un exceso de oferta. Por el contrario, si vemos el caso del precio 1, podemos ver que la cantidad ofertada es menor que la cantidad demandada. Entonces, en este caso tenemos un exceso de demanda. Entonces, a este precio están comprando más de lo que estamos vendiendo. Y aquí a este precio, en el precio 2, estamos vendiendo más de lo que nos están comprando. Entonces, por ejemplo, si estamos en este precio 2, lo que se tendría que hacer es bajar el precio para poder llegar a este punto de equilibrio en el cual estemos vendiendo la misma cantidad que se está demandando. O en este caso en el que hay exceso de demanda, habría que subir el precio para
que estemos vendiendo la misma cantidad que están demandando. Entonces va a bajar un poco la cantidad demandada y vamos a llegar al equilibrio. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos hablando de camisas y que en este momento estamos en equilibrio, pero en el mercado de camisas aumenta la población que usan las camisas. Entonces, como vimos, el que aumente la población de ese bien hace que haya un desplazamiento en la demanda. Entonces, la demanda se va a desplazar hacia la derecha, es decir, va a crecer la curva de la demanda y entonces veamos lo que va a pasar. Aquí está este desplazamiento, teníamos la demanda número 1, ahora se desplazó a la demanda número 2 y lo que tendríamos que hacer para volver a llegar al equilibrio es subir el precio. Entonces teníamos aquí este primer equilibrio con el precio 1 y cantidad 1 y ahora que se generó la segunda demanda tenemos que subir el precio del precio 1 al precio 2 para poder llegar a estar en equilibrio de nuevo. Si no hacemos este cambio del precio, entonces lo que va a pasar si mantenemos el precio 1, imaginemos que esta línea continúa. Lo que va a pasar es que vamos a tener cantidad de demanda más alta que la cantidad ofertada. Y entonces van a faltar de nuestros productos y no se va a satisfacer la demanda de gente comprando nuestras camisas. Entonces lo que queremos es subir el precio, cumplir con que sí se satisfaga la demanda y aparte nosotros ganar más. Ahora vayamos a otro ejemplo. Imaginemos que estamos en equilibrio en el mercado de corbatas. Ahora aumenta el precio de las corbatas. Veamos qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando aumente el precio, aquí tenemos el precio 1, va a aumentar al precio 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si solo aumentamos el precio, pero no hubo ningún otro tipo de cambio en el comportamiento, no se afectó la demanda, entonces lo que va a pasar es esto. Teníamos el precio 1, estábamos en equilibrio, ahora en el precio 2 subimos el precio y entonces ahora la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Por ello, tenemos un exceso de oferta, es decir, no se está vendiendo todo nuestro producto y ahora nos van a quedar inventarios porque van a demandar menos. En este caso, por ejemplo, estarían demandando 2 unidades y nosotros pusimos en la oferta 7. Entonces es importante tener esto en cuenta. No podemos solo mover el precio esperando que no haya ninguna consecuencia. Siempre si subimos el precio tiene que ser ya sea porque hubo un cambio en la oferta o en la demanda o porque vemos que se va a sustentar de alguna forma y tenemos que tener muy en cuenta este punto de equilibrio. Ahora vamos a un ejemplo de bienes sustitutos. Habíamos platicado del caso de Pepsi y Coca-Cola. Esta es la curva únicamente de demanda. Habíamos dicho que si la Pepsi subía de precio, lo que iba a pasar es que se iba a generar una nueva curva de demanda para Coca-Cola en donde aumentaba. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando cruzamos la curva de oferta con la curva de demanda. Lo que va a suceder, aquí tenemos el de la Pepsi, vimos que aumentó de precio y ahora la Pepsi va a tener un exceso de oferta. Y lo que va a pasar con la Coca-Cola, que se generó una nueva demanda, es que Coca-Cola va a tener que subir su precio para poder cumplir con la cantidad demandada, si no va a haber un exceso de demanda. Entonces eso es lo que pasa con bienes sustitutos y es diferente a lo que pasa con bienes complementarios. Habíamos platicado que cuando subía el precio de la Valentina, lo que iba a pasar es que iba a disminuir y se iba a crear una nueva curva de demanda para las palomitas. Recordando el caso, era que solo compraban palomitas con Valentina, es decir, como que lo hacían como bienes complementarios y no compraban palomitas solas ni Valentinas solas. Entonces, si subía el precio de la Valentina, se iba
a comprar menos palomitas. Lo que va a pasar cuando lo cruzamos con la curva de oferta es que subimos el precio de la Valentina, entonces ahora tenemos un exceso de oferta y teníamos primero esta demanda D, ahora se generó esta demanda nueva y lo que tendríamos que hacer es disminuir el precio de las palomitas para volver a alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, como habíamos visto, a diferencia de los bienes sustitutos, en que si un bien sustituto subía de precio, el otro podía subir de precio para estar en punto de equilibrio. En los complementarios no. Si un bien complementario sube de precio, el otro tiene que bajar de precio para poder estar en equilibrio. Espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte, darme un like y déjame tu comentario para cualquier duda.